السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció el conocimiento y a su gente y los hizo antorchas que guían en la noche más oscura. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor maestro. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta casa de Allah, en el Masjid, para seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala a través del conocimiento, a través del ilm. Y ciertamente el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice en un hadith muttafaqun alayhi que está en Sahih al-Bukhari, en Sahih Muslim, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din." Cuando Allah quiere el bien a su siervo, le da conocimiento en la religión, hace que entienda el Islam. Por tanto, es señal el hecho de que estemos todos, que estéis aquí, todos aprendiendo, hermanos y hermanas, conociendo el Islam, conociendo el Din, es señal de que Allah os quiere algo bueno, os quiere llevar a algo bueno, os quiere el khayr. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din." Cuando Allah quiere el bien, el khayr a su siervo, yufaqihu fi ad-din, le da fiqh, comprensión, conocimiento en la religión. Por tanto, y esto no se trata de algo que todos pueden alcanzar, esto es un favor de Allah que Él da a quien Él quiere. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. هَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Este es un favor de Allah que solo da quien quiere, porque el hadith dice cuando Allah quiere el bien para su siervo. No dice cuando el siervo, el musulmán, quiere lo bueno, sino es cuando Allah quiere. Entonces, Allah ha querido que estéis aquí. Entonces, si Allah ha querido, es porque Allah os quiere el bien, os quiere el khayr. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice esto, de que quien aprenda que el din es señal de que Allah le quiere el khayr, le quiere el bien. Le pedimos a Allah que nos haga de esta gente. Amén. Y como siempre, hacemos unas preguntas sobre la clase anterior, inshallah, que hablamos sobre el monoteísmo, sobre la unicidad de Allah, y decimos, como siempre, la primera pregunta: ¿de qué hablamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos? El shirk. Ahsanta, hermano Abdul Khader. Dime, Abdullah. Del monoteísmo. Muy bien. Abdullah dijo un tema, monoteísmo, y el hermano Abdul Khader lo contrario, que es el shirk. Un ejemplo que pusimos de que era shirk en la clase anterior. La figura. Las figuras, los objetos. Los ídolos, hermano. Los amuletos que se visten con la intención de estar protegido de algún mal. Ahsanta, hermano Abdullah. ¿Cuántos años tenías? 12 años, ahsanta, que Allah te bendiga. Por tanto, nuestro hermano Abdullah nos dice que hablamos de los amuletos, es decir, gente que viste una pulsera, un colgante, algo en el bolsillo, etcétera, etcétera, colgado en el coche, en la casa, en la puerta de la entrada de su casa, etcétera, etcétera, para estar protegidos sobre algún mal o algún temor que tengamos. Y dijimos que eso es shirk. ¿Y qué tipo de shirk es? ¿Mayor o menor? ¿Te saca del Islam o no te saca del Islam? Depende. Ahsanta, depende. ¿De qué depende? Depende
depende si lo hace, por ejemplo, sin saberlo, pero tal la religión, es un shirk menor, pero si lo hace sabiendo, con conocimiento, es un shirk mayor. El hermano Abdul Qadir nos dice que si lo haces sabiendo, es decir, de que eso por sí mismo te va a proteger, si tú crees que esa cosa en sí misma te va a proteger, entonces has caído en shirk mayor, has anulado tu Islam. Pero si lo haces pensando que es solo una causa, es un medio, a través de ello te vas a proteger y tal, entonces es un shirk menor. Ahsantum, hermanos, por las respuestas, jazakumullahu khairan. Y ahora sí, le toca el turno al siguiente libro que tenemos, a la Risala del Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullahu ta'ala, que dijimos que es un sabio que murió en el año 386 de la Hijra. Nosotros estamos en el año 1446. Por tanto, este sabio es de hace más de 1000 años que murió. Entonces esta es la creencia que tenían los musulmanes hace 1000 años, para que veáis que es la misma creencia, subhanallah, la que vino del profeta de hace 1000 años, este libro hace 1000 años que lo escribió, más de 1000 años, y es la misma creencia, lo mismo creemos los musulmanes hoy, en este año en el que estamos, 2024, si quieres 1446 de la Hijra. Por tanto, para que veas que nuestra religión se mantiene intacta desde que la reveló el profeta, desde que la enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se ha cambiado ni un punto ni una coma. Lo que creía el profeta y los sahaba es lo mismo que creemos hoy en día, y así debe ser aprendida la religión de Allah, es decir, de la fuente original de la que provino, es decir, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la enseñó a sus compañeros. Y hoy le toca el turno a otro pilar de los pilares del imán. Dijimos que el imán tenía 6 pilares. El imán tenía 6 pilares. Y uno de esos pilares es el que va a traer a colación el autor hoy en esta parte que nos toca, en este extracto. Lo leo en árabe, y es que hablaremos hoy del día del juicio, de creer en Yawm al-Qiyamah, en Yawm al-Akhir. Hoy vamos a hablar del día del juicio. Es otro de los pilares importantísimos de la creencia, de la doctrina del musulmán, el creer en la otra vida, en el día del juicio, y traeremos muchísimos textos sobre este asunto, hadices, etcétera, etcétera, para que veáis qué importante es este pilar, y cuanto más conozcas sobre este pilar, Yawm al-Qiyamah, más temes a Allah, mejor musulmán eres, y más cuidas tus actos tanto en público como en privado, cuando nadie te ve, cuando estás a solas. Conforme más imán tengas de este pilar, el imán bil yawm al-akhir, más temerás a Allah, más le amarás y más controlarás tus actos, hermano y hermana. Dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani en árabe, lo que vamos a estudiar hoy y explicar hoy. Dice en árabe: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. Así, hasta esa parte en árabe. En español, esto que os acabo de leer traducido, he recibido preguntas sobre cuándo estará disponible el libro que estamos estudiando, la Risala, pero en español completo. Y os digo, para que así lo sepáis, yo lo voy traduciendo clase por clase. Cada día que nos toca una clase de este libro, yo lo voy traduciendo. Cuando lo terminemos entero, os lo comparto para todos el libro, inshallah, para que lo tengáis, el libro en español de la Risala, que estamos entendiendo, para que así lo podáis
compartir con vuestros hijos, familiares, etcétera, etcétera, y lo podáis estudiar a través viendo los vídeos de estas clases, bi'idhnillahi ta'ala. En español, lo que vamos a estudiar hoy, dice el autor, creer, y es parte de la creencia del musulmán, creer que la hora llegará sin duda alguna, que Allah resucitará a los muertos, tal como los creó por primera vez, serán nuevamente devueltos a la vida eterna. Y Allah, exaltado sea, multiplica las buenas obras de sus siervos creyentes y les perdona con el arrepentimiento sus pecados mayores. Perdona sus pecados pequeños cuando se abstienen de cometer los mayores. Hizo Allah que quien no se arrepienta de los pecados mayores esté bajo su voluntad, pues ciertamente Allah no perdona que se le asocie a nadie, pero fuera de ello perdona a quien quiere. A quien Él castigue con su infierno, lo acabará sacando de éste debido a su fe, para así introducirlo a su paraíso. Y quien haya realizado una obra de bien, por más que pequeña que fuere, la encontrará registrada. Y saldrán del infierno gracias a la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam las personas de su umma que habiendo cometido pecados mayores, él, el profeta, interceda por ellos. Por tanto, en esta clase, además del día del juicio, hablaremos de la shafa'a también del profeta sallallahu alaihi wasallam a su umma, de la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam a su umma. Por tanto, son temas importantísimos, cruciales para el musulmán, importantísimos para el musulmán, para que así los crea en su corazón y actúe conforme a ello. Por tanto, el autor empieza y nos dice que es parte del imán el creer que la hora llegará sin duda alguna. Esto es parte de la creencia del musulmán. Nosotros creemos y estamos seguros de ello, que Yawm al-Qiyamah, que un día llegará un día en el que terminará todo este universo, esta vida terminará, acabará, tiene su fin, un día en el que terminará. Y en ese día, Allah, este mundo empezará a acabarse y a destruirse. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla que las estrellas caerán, los astros abandonarán sus órbitas, el cielo se romperá, se resquebrajará, el sol perderá su luz, las montañas quedarán pulverizadas, todo terminará. Ese día será el fin del mundo, ese día acabará el mundo, ese día de nada servirá cualquier obra que hagas, de nada servirá que te arrepientas, de nada servirá que te lamentes, porque ese día todo llega a su fin. Ese día todo habrá llegado a su fin. Y ese día, Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah lo llamó con muchos nombres. ¿Por qué? Para evidenciarte, para probarte que es algo importantísimo ese día, es algo grandioso. Allah lo llama Yawm al-Qiyamah, Allah lo llama As-Sa'a, Allah lo llama Al-Waqi'a, Allah lo llama Al-Haqqa, Allah lo llama Al-Qari'a, Allah lo llama, etcétera, etcétera, etcétera. Lo llama de diferentes nombres y cada nombre tiene un significado particular. Allah lo llama Yawm al-Akhir, el último día, para evidenciarte lo importantísimo y grandioso que será ese día, para evidenciarte este hecho. Y Allah subhanahu wa ta'ala siempre junta en el Corán y en la Sunna del profeta entre creer en Allah y creer en el último día. Siempre vienen como parejados. Dice Allah en el Corán, para que veas que siempre junta entre creer en Allah y creer en la otra vida, para que siempre tengas presente que llegará un día en el que se acabe todo y serás resucitado ante Allah para rendir cuentas de todo lo que hiciste, hermano y hermana. Y como decía, Allah siempre menciona emparejado el creer en Allah y creer en el último día. Por ejemplo, dice Allah en el Corán, en una ley que está en Surat al-Baqarah, dice Allah: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي إلى آخر الآية. Por tanto, dice Allah en esta primera ley, y la piedad
Laysa al-birra. La piedad no consiste en orientar tu rostro a oriente o a occidente, sino que la verdadera piedad es creer en Allah y en el último día. Creer en Allah y en el último día. Dice otra ley que también la habéis escuchado mucho, para que veáis que Allah junta entre el imanu billah wal yawm al-akhir, entre creer en Allah y en el último día. Dice Allah en el Corán: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Y tenéis un bello ejemplo en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aquellos que anhelan encontrarse con Allah y la otra vida. Por lo tanto, otra vez Allah junta entre creer en Él y en la otra vida. Dice Allah en otra ley del Corán, en Surat Tawbah, dice Allah: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Ciertamente quienes mantienen las mezquitas, sirven las mezquitas, son los que creen en Allah y en el último día. Por tanto, fijaos cuánto junta Allah entre creer en Él y en la otra vida. El profeta también juntaba entre estos dos pilares. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien crea en Allah y en el último día, que hable solo lo bueno o que se calle. Que hable solo cosas correctas, buenas, o que se calle. Si vas a decir una falsedad, un pecado o lo que sea, mantente en silencio. Por tanto, fíjate, junta entre creer en Allah y en la otra vida. ¿Por qué hace esto Allah? Para mantener siempre ligado en tu corazón, hermano y hermana, y recordar que llegará un día que te encontrarás con Allah, que llegará un día que es Yawm al-Qiyamah, en el que serás resucitado, en el que estarás frente a Allah, y diremos cómo estaremos frente a Allah después. Para que no olvides que tú vas a ese día, que esta vida terrenal, mundanal, es solo pasajera, está de paso. Para que siempre tengas presente que llegará un día en el que estarás frente a Allah, el último día. Y se le llama el último día porque es el último día de esta dunya en el que todo acabará, ya no habrá más dunya y todo será o paraíso o infierno. Todo se habrá acabado. Para que así siempre tengas presente. Por eso, dijo un premio Nobel, un escritor polaco que fue premio Nobel en el año 1980, fue premio Nobel de literatura. Este escritor dijo: la religión no es el opio del pueblo. El verdadero opio del pueblo es creer que no habrá nada después de la muerte. Es creer que no habrá nada después de la muerte. Es creer que no vamos a ser juzgados por nuestras mentiras, asesinatos, traiciones y cobardía. Eso es el verdadero. Es decir, que hagas lo que hagas, total, no va a haber nada después de la muerte. Dice, eso es el verdadero opio, porque eso es lo que lleva a mucha gente a cometer crímenes, a asesinar, a traicionar, a robar, porque sienten que no van a ser juzgados jamás, que si se libran en esta vida, ya está, se han librado por completo. Y qué equivocados están, Dice Allah en el Corán sobre aquellos, para que veáis cuál es la prueba, hermano Hisham, además de todas las aleyas y hadices que has mencionado, de que habrá otro día, el día de Yawm al-Qiyamah. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, hermano y hermana, dice Allah: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. En español dicen o creen los que se niegan a creer en Allah que no van a ser resucitados. Ellos alegan, piensan que no van a ser resucitados, es decir, que con esta vida se acaba todo. Piensan, dice Allah, piensan que no van a ser resucitados. Diles, oh profeta Muhammad, bala, juro, al contrario, juro por Allah, bala wa
Rabbi. Esta waw es waw al-qasam, es una letra para jurar. En idioma árabe se puede jurar con 3 letras. Lo que todos nosotros sabemos es cuando juramos que decimos Wallah, con la waw. Esta waw se llama waw al-qasam, la letra waw del juramento. Hay 3 letras para jurar en idioma árabe. La waw, wallah, la ta, tallah, puedes decir tallah con la ta, y puedes decir billah con la ba. ¿Cuáles son las 3 letras con las que se puede jurar en idioma árabe? Con la waw, con la ba y con la ta. Puedes decir wallah, puedes decir billah, puedes decir tallah. Con estas 3 se puede jurar en idioma árabe. Entonces la ley ya dice, Qul bala wa rabbi. Diles, oh profeta Muhammad, juro por Allah que seréis resucitados. Y no solo eso, dice, y después se os informará, después de que seáis resucitados, se os dirá, se os informará de todo lo que hicisteis en esta vida. Todo lo que hicisteis. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Y esto es facilísimo para Allah. Y esto es muy fácil para Allah. Por tanto, hermanos y hermanas, fijaos qué importante es este pilar. Y preguntan las personas, o pueden preguntar, ¿y cuándo sucederá Yom al-Qiyamah? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Te pregunta, ¿y cuándo será el día del juicio? Nadie lo sabe. Dice Allah en el Corán, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. El conocimiento de cuándo será, cuándo ocurrirá el fin del mundo, solo lo sabe Allah. Ni el profeta, ni los ángeles, ni los mensajeros, ni los santos, ni los piadosos, nadie sabe cuándo sucederá excepto Allah. Excepto Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice qué día de la semana será. ¿Qué día de la semana será? Será un viernes. Será un viernes. Pero pillará de sorpresa a todo el mundo. Pillará de sorpresa a todo el mundo. Nadie sabe. Por eso todos aquellos que escuchemos, leamos, que nos digan el día del juicio, el fin del mundo será el día tal, de tal mes, a tal hora, todo eso es falsedad, todo eso es mentira. Nadie conoce eso excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Es más, Allah dice sobre Yom al-Qiyamah, la ta'tikum illa baghta. Os pillará desprevenidos, os pillará de sorpresa. Cuando ya el mundo empiece a acabarse todo, pillará a los seres humanos de sorpresa. La ta'tikum illa baghta. Baghta es decir, desprevenidos, de sorpresa, que no lo habías planeado. Alguna gente los pillará estando durmiendo la siesta. Estando durmiendo la siesta ya empezará a acabarse el mundo. Otros haciendo haram, otros en el trabajo, cada uno, ¿cómo les pillará ese día, el día del juicio? Sin embargo, aunque no sepamos cuándo sucederá, sin embargo, tenemos señales de cuándo quiere decir que esté próxima, está pronto que suceda. Es lo que se llama alamat sa'a, las señales del último día, las señales de que el último día está muy cerca, está próximo. Por eso en el famoso hadith de Jibril, cuando Jibril le hace al profeta sallallahu alaihi wasallam una serie de preguntas, ¿qué es el Islam? ¿Qué es el Imán? ¿Qué es el Ihsan? Le pregunta también y le dice, mata as-sa'a, le dice Jibril al profeta, ¿y cuándo será el último día? ¿Cuándo sucederá? Responde el profeta, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Y el que es preguntado no sabe más que el que pregunta. Es decir, yo, el profeta, y tú, el ángel, lo mismo sabemos, no sabemos nada sobre cuándo sucederá. Le dice entonces Jibril, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Entonces infórmame sobre sus señales, de que está cerca. Entonces le responde el profeta, dice, entre sus señales está, hay muchas señales, entre sus señales está أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando veas que una esclava dé a luz a su ama,
cuando una esclava dé a luz a su ama. Dicen, tiene varias interpretaciones este hadith, esta parte del hadith. Entre una de las interpretaciones que le han dado nuestros sabios del hadith, ¿qué significa cuando una esclava dé a luz a su ama, a su jefa? Una esclava dé a luz a su jefa, a su ama, a su señor o señora. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, esto habla de los hijos o de las hijas que maltratan a sus padres, que ellos son hijos y tratan a sus padres como si fueran esclavos suyos. El hijo y la hija es el que manda a su madre y a su padre, es el que da órdenes a su padre y a su madre. El hijo o la hija es el que da órdenes a su padre o a su madre. Por eso dice el profeta, cuando la esclava dé a luz a su ama, a su jefa, es decir, es como si esa mujer da luz, en vez de a su hija, da luz a alguien que después le va a ordenar, le va a obligar a hacer cosas, etc. Como si fuera una jefa, un amo o una ama para esa madre o para ese padre. Por tanto, esta es la primera parte. Esto es una de las señales de que el día del juicio está cerca. Otra de las señales que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, y es que verás, antara al-hufat al-awrat al-ala, ri'a al-shar. Cuando veas a gente descalza, que no tenían ni qué vestir, que eran muy pobres, cuando veas a gente muy pobre, que caminaban descalzos, que no tenían ni qué vestir, que eran simples pastores de ovejas, que se dedicaban a pastar ovejas, y de repente los ves compitiendo, haciendo negocios, quién construye el edificio más grande, construyendo edificios y tal. Y si tú revisas su historia, su biografía, verás que antes era un simple campesino, alguien que no tenía, y de repente ahora ya construye edificios, etcétera, etcétera. Y esto no significa que sea algo negativo, que alguien sea pobre y después trabaja y demás y empieza a construir edificios, todo es en el halal, es algo positivo. Pero el profeta lo menciona como una señal del día del juicio, una de las señales del día del juicio. Que gente que antes era muy pobre, de repente, de la noche a la mañana, lo ves compitiendo quién hace el edificio más alto y más grande, etcétera, etcétera. En cambio, quien hace esas cosas con medios ilícitos, haram, o para alardear, etcétera, etcétera, está claro que eso sí ya es algo negativo. Por tanto, el profeta menciona aquí una de las señales del día del juicio. ¿Y qué es el día del juicio? Si lo tuviéramos que definir, ¿qué es el Yawm al-Akhir, el último día? ¿Qué es? Dicen nuestros sabios, entre ellos nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, dijo: el Yawm al-Akhir huwa ismun lima yakunu ba'da al-maut, mimma akhbara bihi Allah ta'ala o el Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dice, el día del juicio es un nombre que comprende todo aquello que sucederá después de la muerte. Todo lo que suceda, ocurra después de la muerte, después de que una persona abandona este mundo y muera, todo eso se llama día del juicio. Porque también hay otra vida, que es la vida del barzakh, en la tumba, que eso también es parte del día del juicio. Eso es parte también del día del juicio. Y creemos nosotros que en la tumba, es parte de la creencia en la tumba, el creer dos puntos importantes. Primero, que seremos preguntados en la tumba. Nos harán 3 preguntas en la tumba, a cada musulmán. Nada más que lo entierran, sus familiares, amigos y demás, y abandonan el cementerio, salen del cementerio. En ese mismo momento descienden 2 ángeles, uno llamado Munkar y otro llamado Nakir, y le hacen 3 preguntas a ese hombre o a esa mujer, a ese chico o a esa chica. Le hacen 3 preguntas y le dicen: Man Rabbuk, Ma Dinuk, wa Man ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. ¿Cuál es tu Señor? ¿A quién adorabas? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es el profeta al que seguías? Todos nosotros ahora sabemos la respuesta. Mi Señor es Allah, mi religión es el Islam y el profeta al que sigo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero en ese momento responderá quien creía en esas cosas. En cuanto al hipócrita, el que solo engañaba a la gente, se hacía pasar por musulmán y no lo era, o simplemente negaba esas cosas, no responderá en la tumba a esas 3 preguntas. No responderá en la tumba a esas 3 preguntas.
Primera cosa que creemos es decir que nos preguntarán en la tumba. Y segunda cosa es que en la tumba vamos a ser o castigados o premiados disfrutando en la tumba. Uno cuando está en la tumba todavía no ingresa al paraíso. En estos momentos, en el paraíso o en el infierno no hay nadie. Las puertas del paraíso y del infierno están cerradas. No hay nadie ahora. En estos momentos no hay nadie en el paraíso o en el infierno. Está vacío el paraíso y el infierno. ¿Cuándo empezarán a introducirse gente en el paraíso y en el infierno? Después de Yawm al-Qiyamah, después del juicio. En cuanto en la tumba, estás disfrutando, estás bien, la tumba, el que disfruta la tumba se vuelve, dice el profeta, un jardín de los jardines del paraíso, o si era de la gente que irá al infierno, se convierte en un hoyo, en un hueco de los hoyos del infierno. Na'udhu billah, que Allah nos proteja de eso. Por tanto, esta es la primera, es como el primer paso a la otra vida, la tumba. Y estamos ahí temporalmente. Y si eres castigado, es castigado tanto tu alma como tu cuerpo. Y si disfrutas, disfruta tanto tu alma como tu cuerpo. Disfrutan las dos cosas, tanto tu alma como tu cuerpo. Y si eres castigado, se castiga tanto a tu alma como tu cuerpo. Las dos cosas. Fíjate, por ejemplo, cuando estás soñando, imagínate, estás en tu casa durmiendo, empiezas a soñar que te están pegando, te están castigando, etc. En ese momento sufres y sientes dolor, aunque estés en el sueño. Y quien está despierto mirándote ve un cuerpo dormido. Lo mismo si ahora nosotros fuéramos a una tumba y Allah nos dijera que está siendo castigado ese que está en la tumba, nosotros veremos un cuerpo normal, está como durmiendo. Pero en el fondo está siendo castigado, sufriendo, aunque tú no lo veas. Y se parece a cuando alguien, como digo, está soñando y alguien está de pie, despierto y mirando. El otro está soñando que le pegan, que tal, que le arrancan las manos y tal. Sufre, siente dolor, pero no lo ves nada. No ves nada, el que está despierto no ve nada. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Y así, algo parecido pasa con la tumba, pero, como digo, sufre tanto tu cuerpo como tu alma y disfruta tanto tu cuerpo como tu alma. Ambas cosas. Disfruta tanto tu cuerpo como tu alma. Y los quraishitas, los idólatras de la Meca, ellos tampoco creían en el día del juicio. Pensaban que no iban a ser resucitados. Dice Allah en el Corán sobre ellos: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. En español dice Allah y nos pone un ejemplo y nos dice sobre el día del juicio y se olvida de sí mismo, de la creación de sí mismo. Nos dice: ¿quién va a resucitar todos estos huesos cuando ya estén todos muertos y tal? ¿Quién va a resucitar? Responde Allah. Dice: los resucitará aquel que los creó por primera vez. Los resucitará aquel que los creó por primera vez. El que Allah nos haya creado de la nada, después resucitarnos es más fácil. Uno que fabrica una silla, pues desde el principio es más fácil después fabricarla porque ya sabe cómo va todo. Entonces como Allah nos ha creado ya por primera vez, es más fácil devolvernos a la vida. Y de las pruebas mundanas del día del juicio de que ocurrirá, Allah nos menciona muchas pruebas. Entre ellas nos dice: mira, ver una tierra que está muerta, sin vegetación, no hay nada, todas las plantas y hierbas han muerto, no hay nada, solo ves tierra, y de repente cae lluvia y todo vuelve a nacer, la vegetación sale y todo se vuelve verde y todo nace. Del mismo modo el día del juicio, por más que todos se mueran, Allah también los resucitará a todos. Y de hecho dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando estén todos muertos en sus tumbas, todos, Allah hará, ¿cómo saldrán de sus tumbas? Allah hará que caiga agua del cielo. Descenderá agua del cielo sobre la tierra, y entonces las personas empezarán a salir de sus tumbas, del mismo modo que las plantas salen debajo de la tierra, y así saldrán de sus tumbas.
Y alguien puede decir, hermano Hisham, entonces solo van a ser resucitados los que fueron enterrados en las tumbas. ¿Y qué me dices, hermano Hisham, de quien murió en medio del océano, en el mar, murió ahogado? Nadie le enterró, nadie sabe dónde está su cuerpo. ¿Y qué me dices, hermano Hisham, del que lo comió un animal salvaje? Imagínate a alguien que lo come un león y se lo traga y se vuelve pedazos. ¿Y qué vamos a decir de eso? ¿Qué me dices, hermano Hisham? El que murió en un edificio se incendió y se volvió cenizas su cuerpo. No fue enterrado esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Allah, todos ellos serán resucitados. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos contó la historia de un hombre que temía mucho a Allah y ordenó a sus hijos, cuando ya le dijo a sus hijos, hijos míos, los juntó. Es un hadith auténtico. Le dijo, hijos míos, cuando me muera, por favor, porque cometió pecados en esta vida ese hombre y no quería que Allah lo resucite y le rinda el juicio y le pida cuentas por todo lo que hizo. Y le dijo este padre a sus hijos, por favor, cuando me muera, coged mi cuerpo y trocearlo, y una parte de esos trozos lanzarlas al mar, en medio del mar, y otra esparcirlas por la tierra, ya que Allah así no va a tener poder de resucitarme. Allah así no podrá resucitarme y así como que ya se va a salvar. Y efectivamente murió y sus hijos hicieron eso. Y Allah le dijo a sus cuerpos, a todo su cuerpo, que se junte. Kun fayakun. Y se juntó todo y Allah lo resucita y le dice, oh siervo mío, ya abdi, ma hamalaka ala hada. Oh siervo mío, ¿qué te ha llevado a hacer esto? Y le dijo él, khashyatuka ya Rabb, tu temor, te tengo mucho temor, ya Allah. Y le dice Allah, que sepas que por ese temor te he perdonado, vete al paraíso. Tú vete al paraíso. Por tanto, esta es una prueba de que incluso si estás en trozos, troceado y demás, Allah nos resucitará a todos. Hayas muerto donde hayas muerto, todos seremos resucitados y estaremos frente a Allah, todos nosotros. ¿Con qué cuerpo, hermano Hisham? ¿Con el mismo cuerpo que teníamos? ¿Con otro diferente? Dice, es parte de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de la gente que sigue la Sunnah, que se aferra a la Sunnah y a la comunidad, a la congregación. Creemos, los musulmanes, los que siguen la Sunnah del Profeta sallallahu alaihi wasallam y se aferran a la comunidad y a la congregación, es decir, Ahlus Sunnah wal Jama'a, creemos que seremos resucitados con el mismo cuerpo que teníamos en esta vida. ¿Cuál es tu prueba, hermano Hisham? ¿Cuál es el delil de lo que estás diciendo? De que seremos resucitados con el mismo cuerpo. Tus palabras se las lleva el viento, hermano Hisham. Danos la prueba de que seremos resucitados con el mismo cuerpo. Sí, hermano. Dice Allah en Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf. La Zora de la caverna. La Zora de la caverna. Dice Allah, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ صَفًّا. Perdón. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dice Allah en el Corán, y ese día la gente se presentará ante Allah en filas para que sean juzgados uno a uno. Habrá filas. Primera fila que pase, que se quede ahí. Venga, tú, adelante. Uno a uno va a ser juzgado ante Allah. Seremos juzgados uno a uno. Uno a uno. No habrá intérprete intermediario entre tú y Allah, ni traductor, ni nada. Él te preguntará y tú responderás. Dice Allah, لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Y se presentarán en filas ante su Señor. Habéis venido hoy a nosotros de la misma forma con la que os creamos la primera vez. Aquí tienes la prueba de que iremos con el mismo cuerpo. Allah, dicen los sabios, dice un gran sabio que se llamaba Ibn al-Qattan al-Fasi, de Fez. Ibn al-Qattan al-Fasi dijo, وَأَجْمَعُ, es decir, Ahlus Sunnah, y hay consenso entre todos los sabios del Islam que siguen la Sunnah,
أن هذه الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة. Dice este sabio, este grandísimo sabio, y hay consenso, hay unanimidad entre todos los eruditos y sabios musulmanes, que ese cuerpo que ha obedecido a Allah y ese mismo cuerpo que ha desobedecido a Allah, que ha cometido pecados, ese mismo cuerpo será el que se resucite Yawm al-Qiyamah. Ese mismo cuerpo será el resucitado el día del juicio para presentarse ante Allah. ¿Cómo seremos resucitados? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith de Aisha radiyallahu anha, y es un hadith auténtico, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: tuhsharuna hufatan uratan ghurla. Seréis resucitados, dice el profeta, descalzos, desnudos e incircuncisos, es decir, sin tener el gitán, la circuncisión. Todo musulmán es parte de la sunna de la fitra el hacerse la circuncisión, recortarse un poco el prepucio que hay sobre el órgano masculino. Pero ese día no tendremos la circuncisión, no tendremos el gitán. Ese día seremos recitados, es decir, tal como hemos venido a esta vida. Allah nos devolverá como al principio. En esta vida has salido del vientre de tu madre desnudo, descalzo y sin gitán, sin circuncisión. Del mismo modo cuando te toque volver a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de hecho, en la tumba estás desnudo. Te ponen el kafan, pero después ese kafan se irá. La mortaja, y te irás desnudo. Sin tus cuentas bancarias, sin tus hijos, sin tu familia, sin tu mujer, sin tu marido, etcétera, etcétera, etcétera. Desnudo. Y te presentarás desnudo, descalzo ante Allah y sin circuncisión, incircunciso. Dice Aisha, cuando escuchó esto del profeta, dice Aisha: oh mensajero de Allah, pero ¿cómo los hombres y las mujeres juntos desnudos? Es decir, ese día, porque todos estaremos juntos, no es que los hombres estarán en una parte, las mujeres en otra, todos estaremos ahí juntos. Y dice Aisha: oh mensajero de Allah, desnudos todos, mirándose uno a otro. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Aisha, oh Aisha, ese día la gente estará tan preocupada, tan mal, que nadie se podrá mirar a uno a otro, nadie se fijará si uno está desnudo o está vestido. Y esto lo puedes comprobar en tu vida. Imagínate que estás en urgencias, en el hospital, muerto de dolor. Aunque veas a gente desnuda, tú estás preocupado por tu dolor. No piensas en nada más. Y el día del juicio es mucho más de lo que te puedas imaginar. Muchísimo más. Por tanto, así seremos resucitados con el mismo cuerpo y de esa forma que os dije. Después dice el autor, y Allah multiplica las buenas obras de sus siervos creyentes y les perdona sus pecados mayores con el arrepentimiento. Y así es, de la parte de la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, es que Allah, por cada hasana que hagas, cada obra buena que hagas, Allah la multiplica por 10. Y hasta 700 o incluso más de 700. ¿Cuál es el delito, hermano Hisham, de que Allah multiplica cada hasana por 10? Dice Allah en el Corán: Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Dice Allah en el Corán: Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Y quien venga con una sola hasana, Allah te dará como si hubieras hecho 10, multiplicado por 10. Dice Allah en el Corán, en otra ley, para que veas que incluso puede ser más de 10. Dice Allah en el Corán: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Dice después: والله يضاعف لمن يشاء. Dice en español Allah en el Corán, y un ejemplo de aquellos que dan de su dinero, dan caridad por la causa de Allah, es como el ejemplo de un grano que produce 10 espigas, y cada espiga produce 100 granos. Y dice: y Allah multiplica y aumenta a quien Él quiere. Por tanto, de serie, por defecto, todos nosotros tenemos 10 hasanat. Todos tenemos 10 hasanat. Todos nosotros, por defecto.
Es normal que pase esto, de que se corta el micrófono y tal, es muy normal, incluso en Medina, en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, con tantas instalaciones que tiene y tal, a veces, muchas veces, en la clase de los sabios también tenía que venir el técnico porque el micrófono no se escuchaba, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy normal que sucedan estas cosas. Por tanto, decimos que todo musulmán, por defecto, tiene 10 hasanat. Cada obra buena que haces, Allah te la multiplica por 10. Solo dos condiciones, que la hagas por Allah y siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Toda persona que haga una obra por Allah, no para presumir, no para alardear, etcétera, etcétera, sino por Allah y siguiendo la sunna, es decir, tal como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. No se inventa un acto de adoración que no hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que la hace tal como lo hizo el profeta. Entonces tiene de serie 10 multiplicado por 10. 10 hasanat por defecto. Y cuando llega hasta 700, que Allah te lo multiplica hasta 700, hasta 300, 200 o incluso más de 700, cuando lo haces con más amor, dependiendo de la situación en la que hagas esa hasana, esa obra de bien. Por ejemplo, un ejemplo de cómo se multiplica por 10 tus hasanat, tus obras buenas, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el famoso hadith que todos sabéis, dice Allah sobre el Corán, sobre quien lee el Corán, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul alifun lamun mimun harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien lea una sola letra del Corán, una sola letra, tiene una hasana, y cada hasana se multiplica por 10. Y no digo que alif lam mim sea una letra, no. Alif solo es una letra, lam solo es una letra y mim solo es una letra. Entonces, si tú dices, en Surat al-Baqarah empieza por alif lam mim, tú lees alif lam mim, tienes ahí 3 letras, es decir, 30 hasanat. 3 letras, tienes ahí 30 hasanat. Imagínate cuánto lees más Corán. ¿Cuánto te multiplicas? Tú, por ser musulmán, hacerlo por Allah, estás en tu casa leyendo el Corán, por Allah, siguiendo la sunna del profeta, porque leía el Corán, tienes por cada letra 10 hasanat. Alif lam mim, 30 hasanat. ¿Cuántas letras tiene el Corán? El Corán entero. ¿Cuántas letras tiene el Corán? Esto es un dato que lo aprendí personalmente hace muy poco. Lo aprendí preparando esta charla y lo mencionó el imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, es un gran sabio del tafsir. Tiene más de 321.000 letras el Corán. El Corán, desde la primera sura hasta el final, tiene más de 321.000 letras. Tiene el Corán. Imagínate quien lee el Corán entero. 321.000 multiplicado por 10, 3 millones y largo y más. 3 millones de hasanat. Quien lea el Corán entero, más de 3 millones. Más de 3, quien lea el Corán entero. Entonces imagínate, y el día del juicio del que estamos hablando, se pesarán en la balanza nuestras obras, nuestras hasanat, en un plato de la balanza, y en el otro plato de la balanza se pesarán las sayyi'at, los pecados. Entonces imagínate, si Allah te multiplica tanto tus buenas obras, la sayyi'at, cuando haces un pecado, ¿por cuánto lo multiplica el pecado? Si haces un pecado, ¿cuánto te lo multiplica? No te lo multiplica. Solo se te registra un pecado. Un pecado nada más. Si haces una hasana, por 10, incluso por 700 o incluso más. Pero si haces un pecado, solo uno. Uno nada más. Por uno. Se te registra ese pecado nada más. Ese pecado nada más. Dice Allah en el Corán: Man jaa bil hasanati, la ley antes que dije, Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Esta es la prueba de que la sayyi'a solo se apunta una. Dice Allah, quien venga con una obra de bien se le multiplica por 10, y quien venga con una mala obra
no se le recompensa excepto con esa mala obra. Y Allah no es injusto con nadie. Y Allah no es injusto y nadie será tratado injustamente. Por tanto, lo que decíamos, si leyendo el Corán entero tienes más de 3 millones de hasanat, y esas hasanat se colocarán el día del juicio en un plato de la balanza, en el otro plato las sayyi'at. Si cada hasanat se multiplica por tanto, y la sayyi'at solo es una, entonces ¿cómo puede haber gente que el día del juicio tendrán más sayyi'at que hasanat? Ahí te das cuenta que esa gente se ha extralimitado y se ha pasado. Si Allah por una hasana te multiplica por 10, incluso por 700, incluso por más, habrá gente el día del juicio que vendrá con más sayyi'at. ¿Qué quiere decir eso? Que no hacían apenas buenas obras, que solo hacían malas obras. Hacían pocas obras buenas. Porque Allah te lo pone fácil para entrar al paraíso. Por cada hasana, por 10, por 100, por 300, por 700, por más, por 1000, por 2000. Y sayyi'at solo es una. Para que veas qué gran misericordia, qué generoso es Allah con nosotros, con los siervos. Y decía que a quien le da más de 10 lo multiplica por más de 10, dependiendo de la situación. Si haces esa obra con más amor, con más ikhlas, siguiendo más la sunna, Allah te da más. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el que da sadaqa, una caridad. Imagínate uno que da una caridad en esta mezquita en público, ve que se está reuniendo dinero para algún pobre, un huérfano, y saca dinero delante de todos, por Allah, no para presumir, saca un billete de 100 euros, lillah, por Allah, y lo da. Es una buena obra, está muy bien, porque lo ha hecho por Allah, aunque sea delante de la gente, pero la condición que lo ha hecho por Allah, no es para presumir. Ha sentido pena por ese pobre, por ese huérfano, y da delante de todos 100 euros por Allah. Bien. En cambio, otra persona no. Lo hace en privado, sin que nadie lo vea. También por Allah y en privado. Es la misma. Ese tendrá 10 multiplicado por 10 y a lo mejor el que lo ha hecho por privado tendrá multiplicado por 700, por 500, por 300. Es la misma obra. Por eso, y eso es Allah quien lo decide. Y Allah es quien multiplica por más a quien Él quiere, es decir, dependiendo de tu corazón. Esto es un ejemplo, una caridad por Allah, uno lo hace en público y otro en privado. El que es en privado vale más ante Allah. Otro ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay uno que dio de caridad 1 dirham y ese supera a quien ha dado 1000 dirham. 1000 dirhams. Uno ha dado solo 1 dirham y ante Allah vale más que uno que dio 1000 dirhams. Sabaqa dirhamun alfa dirham, dice en idioma árabe el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Dicen los sabios, el que dio 1 dirham solo tenía ese dirham, no tenía más en su capital. Este ha dado todo su capital, todo su capital. Y el que tenía 1000, tenía mucho más de 1000. No se nota, apenas se nota. Los dos tienen recompensa de Allah. Los dos han hecho una buenísima obra y serán recompensados con lo mejor el día del juicio. Pero el que dio 1 dirham, dice el profeta, que se le ha adelantado más, porque es lo único que tenía. Otro ejemplo, más ejemplos para ver cuando Allah te multiplica y te da más valor. No es lo mismo, dicen los sabios, dar caridad, ayudar en una época de hambruna, de crisis y demás, crisis sanitaria, crisis de hambre, que en una época donde todo está bien, de bonanza. Lógicamente tiene más valor dar cuando estamos todos mal, cuando hay hambre en la sociedad, cuando hay catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Por eso vale más. Y así muchísimos actos que se pueden mencionar como ejemplos. Otro ejemplo también, y ya con esto cerramos estos ejemplos para seguir, es, por ejemplo, quien hace una obra que solo se beneficia a él, una buena obra, y quien hace una obra que beneficia a los demás. Ante Allah tiene más valor quien hace una obra que le beneficia a él y le beneficia a los demás. Por ejemplo, una persona que está en su casa rezando, Qiyam Layl, reza por la noche, esa persona está haciendo una grandísima obra, pero solo se beneficia a sí mismo.
Solo tiene hasanat para sí mismo. En cambio, una persona que construye una mezquita para los demás, una persona que enseña a los demás, una persona que ayuda a los demás, una persona que intercede por los demás, etcétera, etcétera, ese se beneficia a sí mismo ganando hasanat y alegra también a los demás. Ante Allah vale también más eso. Por tanto, aquí es donde uno tiene que ser inteligente a la hora de hacer buenas obras. Hay que ser inteligente, hay que ir a por lo máximo, hay que llenar ese plato de la balanza de las buenas obras. Y dice después el autor, y Allah perdona los pecados mayores con la tauba, solo si nos arrepentimos. Allah te perdona el pecado mayor. ¿Cuáles son los pecados mayores? Aquellos que Allah dice que quien lo cometa irá al infierno, de que Allah lo maldice o el profeta maldice a quien hace ese acto, o Allah dice que no entrará al paraíso quien haga tal. Todo eso es un pecado mayor. Esos pecados, tal como robar, mentir, asesinar, caer en el adulterio, mantener relaciones con otra mujer que no es tu mujer, etcétera, etcétera, todo eso son pecados mayores. ¿Cómo se perdonan esos pecados? Solo si haces tauba, arrepintiéndote. Y la tauba, como habréis escuchado muchas veces, tiene 3 condiciones. Primero, hay que abandonar ese pecado, dejarlo. Si quieres arrepentirte y que Allah te lo acepte, primero tienes que abandonarlo por Allah. Segundo, tienes que lamentarte por todo el tiempo que has estado cometiéndote. El primero en árabe, el-iqla'u an al-dhanb. الشرط الثاني الندم على ما مضى, es decir, lamentarte por todo el tiempo que estuviste cometiéndolo. Y la tercera condición es والعزم على عدم الرجوع إليه, y tener la firme determinación de que no volverás a cometerlo. Y si se trata de algún derecho que le has quitado a algún ser humano, devolverle ese derecho. Una cuarta condición, que es devolverle ese derecho. Y nos dice que los pecados menores, en cambio los pecados menores, los pequeños, esos se te perdonan haciendo buenas obras. De eso, si haces buenas obras, ya Allah te borra los pecados pequeños. Los grandes hay que arrepentirse, pero los pequeños, haciendo buenas obras, se te perdonan. O apartándote de los pecados graves, se te perdonan también los pequeños. Dice Allah en el Corán, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Dice Allah en el Corán, si os apartáis de los pecados grandes, os perdonaremos los pequeños. Os perdonaremos los pequeños. Y las buenas obras, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Dice, escuchamos. Dice el profeta, una prueba de cómo Allah te perdona con las buenas obras los pecados pequeños. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, los 5 salat, rezar el Jumu'ah de viernes a viernes y ayunar Ramadán a Ramadán, Allah te perdona todos los pecados que has cometido entre esas cosas, entre un salat y salat. Todos los pecados pequeños Allah te los perdona que hayas cometido entre salat y salat, entre Jumu'ah y Jumu'ah, entre Ramadán y Ramadán. Te perdona todos esos pecados pequeños siempre y cuando te apartes, no cometas los pecados grandes, los pecados mayores. Por tanto, fijaos qué generoso es Allah con nosotros, qué misericordioso, que haciendo buenas obras se te perdonan los pecados pequeños. ¿Y qué pasa con quien muere y no se arrepiente de su pecado? Estaba cometiendo un pecado grave, grande, mayor, y no se arrepiente. ¿Qué decimos? Ha muerto bebiendo alcohol, ha muerto estando borracho, ha muerto manteniendo una relación que es haram, etcétera, etcétera. Decimos que esa persona estará bajo la voluntad de Allah, tahta al-mashi'a. Si Allah quiere, le perdona debido a su rahma, y si Allah quiere, lo castiga debido a su justicia. Pero si fue creyente, aunque lo castigue con el infierno, tarde o temprano saldrá del infierno gracias a su monoteísmo, a que creía solo en Allah subhanahu wa ta'ala. Porque por eso dice el autor, pues Allah dice, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no perdona que se cometa shirk con él, pero fuera del shirk, cometas lo que cometas, si no es shirk, Allah te lo perdona. Allah te lo puede perdonar, sea lo que sea. Lo único que no perdona Allah es morir cometiendo shirk. Pero fuera de eso, si has muerto borracho, alguien que ha muerto borracho,
no decimos que vas a ir al infierno, decimos Allahu A'lam, Allah es el que juzgará si irás al paraíso o al infierno. ¿Puedes ir al paraíso muriéndote borracho? Sí. ¿Puedes ir al infierno muriéndote borracho? Sí. ¿De quién depende de eso? De Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, lo único que no perdona a Allah es el shirk. Fuera de eso, perdona a quien Él quiere. Como dice Ahlus Sunnah, narju lil muhsin wa nakhafu ala al musi'. Tenemos esperanza de quien hacía buenas obras ir al paraíso y tememos por el futuro de quien hacía malas obras. Tememos, pero no estamos seguros de si va al paraíso al infierno. Eso solo depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice después el autor, a quien Allah castigue con su infierno, al final lo acabará sacando del infierno gracias a su fe, el imán, si creía solo en Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien haya hecho una obra de bien, es decir, quien haya creído en Allah subhanahu wa ta'ala, le servirá tarde o temprano esa obra, es decir, el creer solo en Allah para salir del infierno. Por tanto, todo aquel que solo creía en Allah, si entra al infierno, saldrá de él. Los únicos que se quedarán ahí eternamente en el infierno son los que cometían shirk. Y para terminar, hablamos de la shafa'a. 5 minutos nos levantamos. La shafa'a, y nos dice que de esos creyentes que entrarán al infierno por haber cometido pecados mayores, pecados grandes, también una forma de salir del infierno es que el profeta sallallahu alaihi wasallam hará shafa'a sobre ellos para sacarlos del infierno. El profeta intercederá. ¿Qué es la shafa'a? Es interceder, es decirle a Allah, oh Allah, te pido que los saques del infierno. Es hacer shafa'a. El profeta intercederá por la gente que cometió pecados mayores, por los creyentes musulmanes que cometieron pecados grandes. El profeta los sacará del infierno también gracias a la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, wa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, wa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Y mi shafa'a, yo intercederé por la gente de mi umma que cometía pecados grandes. Y yo intercederé, el profeta sallallahu alaihi wasallam, por la gente de mi umma que cometía pecados grandes. Y de la shafa'a, mucha gente intercederá, no solo el profeta sallallahu alaihi wasallam, intercederán los ángeles también. Los ángeles también intercederán por gente que hay en el infierno para que Allah los saque del infierno. Intercederán también los profetas, otros profetas también intercederán para que salga la gente creyente del infierno. Y también intercederán algunos musulmanes, algunos creyentes. Quizás tú, hermano, que estás aquí en esta mezquita, hoy escuchando este dars, quizás tú, Allah te dé la bendición, el premio de que te diga, tú saca a quien quieras del infierno. Eso solo se necesita 3 condiciones: que Allah te dé permiso, segundo, que Allah esté satisfecho de ti, y tercero, que Allah se complazca con quien vas a sacar, con quien vas a salvar. Esas son las 3 condiciones. Y termino con este bellísimo hadith que habla de unos creyentes que sacarán a otros amigos suyos del infierno. Es un bellísimo hadith. Y este hadith lo escuché cuando yo era pequeño, y después ahora con la edad que tengo, volver a leerlo me recordó esos tiempos cuando lo escuché. Lo escuché en Ramadán, aquí en Melilla. Y después, aprendiéndolo de los sabios, lo sientes más dulce aún. Es un hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari, que está en Sunan al-Nasa'i, que están en Musnad del Imam Ahmad y en otros sabios del hadith. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. En español, y lo termino ahora. De Abu Sa'id al-Khudri dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no habrá ninguno de vosotros que defienda más un derecho suyo en esta vida, que le han quitado un derecho en esta vida. Si a ti te quitan un derecho, algo que es tuyo, te pertenece a ti, ¿cómo lo vas a defender? Lo vas a defender con uñas y dientes, porque es tu derecho, es algo tuyo. Dice, pues el día del juicio, estos creyentes defenderán a sus hermanos tal como vosotros defendéis en esta vida un derecho que os quitan.
y dirán a Allah, después de que se han salvado, esta gente, estos creyentes ya están en el paraíso, ya van a ir al paraíso, pero no, les falta algo. Irán a Allah subhanahu wa ta'ala y empezarán a defender a sus hermanos con uñas y dientes. Dirán, oh Allah, Rabbana, oh Señor nuestro, Ikhwanuna, porque no verán en el paraíso a algunos amigos suyos que veían en este mundo. No los verán en el paraíso. No están en el Jannah. Si no están en el Jannah es que están en el infierno. Y le dirán a Allah, oh Allah, nuestros hermanos, nuestros amigos, esos Rabbana Ikhwanuna, kanu yusalluna ma'ana, esos hermanos que rezaban con nosotros, esos hermanos que rezaban con nosotros. Nos juntábamos en la mezquita. Kanu yasumuna ma'an, ayunaban con nosotros, hacían el Ramadán con nosotros. Yahujjuna ma'ana, fuimos al Hajj juntos, oh Allah, pero no los vemos, están en el infierno. Adkhaltahumun nar, adkhaltahumun nar. Es decir, queremos estar doblemente feliz si ellos están con nosotros, ya Allah. No podemos, fijaos, estos son los verdaderos amigos, aquellos que se acuerdan de ti cuanto más lo necesitas. Tú estás sufriendo, ellos se han salvado, ya está, yo me he salvado, que se apañen ellos, haber hecho buenas obras, pero no estarán contentos. Irán a Allah a defenderte y dirán, oh Allah, queremos que entren con nosotros al paraíso. Y Allah les dirá, idhabu, فَمَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَأَخْرِجُوهُمْ مِنَ النَّارِ. Le dijeron, no, y les dirá Allah, id a las puertas del infierno, a todo amigo y hermano que reconozcáis, sacadle. A todo hermano y amigo que reconozcáis, sacadle. Irán, y ¿sabéis cómo os los reconocerán? Porque el infierno te quema todo. ¿Sabéis cómo? Hay 7 partes de nuestro cuerpo que está prohibido para el infierno quemarlo. Dice el profeta, hay 7 partes en nuestro cuerpo que el infierno no podrá quemar. Son las 7 partes por las que nos postramos al hacer el sujud. Es decir, la frente y la nariz, las palmas de las manos, las rodillas y las puntas de los pies. Esas 7 partes está prohibido para el infierno quemar. Y los reconocerán sus caras y empezarán a sacar. Cuando ya hayan sacado a todos sus amigos, hermanos, etc., le dirán a Allah, ya hemos sacado a todos. Les dirá Allah, ahora volved otra vez y sacad a aquel que solo tenía la mitad de un grano de imán en Allah, solo la mitad. Irán y sacarán también a otra mitad, a los que tenían solo el imán, la mitad de un grano de imán. Y dirá Allah, volverán a Allah, Allah, ya hemos sacado a esos. Dirá Allah, volved otra vez y sacad a los que tengan un punto, el peso de una hormiga de imán. Habbatu dharratin, mithqala dharratin min imán. Solo el peso de una hormiga de imán. Sacadlo también. Y lo sacarán. Y después Allah dirá, es un hadith auténtico, shafa'at al-malaika wa shafa'at al-anbiya wa shafa'a al-mu'minun. Han intercedido los ángeles, han intercedido los profetas, han intercedido los creyentes. وَلَمْ يَبْقَى إِلَّا رَحْمَةُ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ. Y solo queda la intercesión de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagínate, Allah dice que así con su mano cogerá del infierno 1 o 2 puñados, y Allah es grandísimo, un puñado grandísimo de gente también que será, que dice el hadith, وَلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Nunca hicieron nada de bien, solo creían en Allah, no hacían nada de bien. لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Nunca hicieron nada bueno, solamente creían en Allah. También Allah los sacará. Fijaos qué rahma tan grande. Por tanto, juntaros con gente que os beneficie Yawm al-Qiyamah. Juntaros con aquellos que inshallah nosotros no seamos a los que sean rescatados, sino los que rescaten a los demás. Pero juntaos con gente que os guíe a las mejores obras, a la creencia en Allah y a estar preparado para encontrarnos en el día del juicio, para que seamos como aquellos creyentes que le dicen a Allah, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا, para así no olvidarnos nunca de nuestros hermanos y amigos que queremos por Allah. Esta es parte de la creencia
en el imán fil yawm al-akhir. Que Allah nos bendiga, nos perdone y nos haga estar en la mejor situación ese día, yawm al-qiyamah. Que Allah os bendiga. Hasta el próximo miércoles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.